has iluminado, me has levantado y respiré Tu aliento de vida. aliento de vida. Buen día, buen día, buen día. Que el Señor te bendiga, espero que estés bien. Gracias por acompañarme en la celebración de esta Santa Misa, del mayor regalo que recibimos y lo mejor que puedo hacer. No hay nada más grande que yo pueda hacer por el mundo en este momento, como sacerdote, que celebrar el sacramento eucarístico. Hoy estamos recordando y estamos celebrando la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Vamos a pedirle a San Alfonso María de Ligorio que interceda por nosotros. Los sábados también siempre le regalamos rositas, bueno, siempre, el rosario debería ser siempre, pero le dedicamos de manera especial el sábado a la Virgen María. A propósito de eso, San Alfonso María de Ligorio hizo tratados de la Virgen María, ¿cierto? Bastante escribió acerca de la Virgen María, si no me equivoco debe ser él. Oramos por la situación del mundo, obviamente. El coronavirus, países de América Latina están bastante complicados. Brasil, México, Chile, Colombia está fuerte, Ecuador no deja de estar fuerte, y también por los rebrotes en algunos países de Europa. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Quiero celebrar la misa muy personalmente también por el padre Rubén Parra, un compañero sacerdote de aquí de Quito. Está de hecho, no sé, ya pasó, contagiado de coronavirus y ha muerto la mamá. También de coronavirus debe ser, no tengo certeza, pero uno como que aduce, como que asume que es así. Entonces, por el padre y su familia, quiero también orar por otro sacerdote, el padre Edison Sotomayor, mi gran amigo y hermano, que ayer murió su hermano por coronavirus. Y hay otros sacerdotes aquí que están bastante mal. Bueno, sé de uno que está malito, contagiados. Aquí en Yaruquí también hemos estado orando por el hospital, por no solo los pacientes, sino el personal, porque ha habido mucho contagio. Ayer pude reunirme con el director del hospital y me dice que ya está bajando un poco, que ya está bajando la situación más fuerte. Es decir que, bueno, pues estamos, como diría el Salmo, rodeados por delante y por detrás. Estamos rodeados con esta situación. Hay que descansar en el Señor, absolutamente descansemos en Él. Y también por tus realidades, no son solo las realidades que yo vivo aquí cerca, que son fuertes, pero son también tus realidades, tu vida, tus necesidades, los enfermitos. ¿Cuántos de ustedes ya tienen amigos, familiares que se han ido, otros que están enfermos? Así que vamos a orar por todas estas realidades, ponemos todo eso en el altar del Señor. Celebremos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. También, bueno, pues ya hemos cambiado de lugar. Hoy ya no vamos a tener el sol encima. Ya el enano ganó la batalla que hacía días decía que sea adentro, más recogidito, más recogidito. Entonces ya nos regresamos al interior de la ermita. Allá es el salón donde celebro la misa pública cuando se puede, o celebraré cuando se pueda. Y esta la ermita también son lugares totalmente de oración. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Pidamos perdón por nuestros pecados. Pero qué bueno que lo hagamos claro y real. Yo, una vez más y con mucha vergüenza, pido perdón porque mi plan de vida lo he descuidado mucho. Incluso hasta el compañero de camino ya ha descuidado. Entonces, necesito vivir más claramente mi plan de vida. Ojalá eso lo pensemos todos los que nos consagramos en Pentecostés. Pido perdón porque de eso también surgen muchas cosas. ¿Alguien de ustedes quiere pedir perdón público por algo
y también los que están en familia lo pueden hacer. Yo igual, Padre, porque me falta oración, me falta cumplir los compromisos que adquiero. Te falta oración, entrega y cumplir tus compromisos. Ujú. ¿Qué más? Por la falta de radicalidad. Por tu falta de radicalidad como joven de Cristo. ¿Alguien más? Por pensar que estamos tan cómodos y no nos va a faltar en algún momento la fe, por mi falta de fe a veces. Por la falta de fe. Duda, ajá. Por la falta de confianza en el Señor. La falta de confianza en el Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. por mi Por mi culpa, culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por Por eso eso ruego ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y tu Señor, Padre, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados, que nos lleves a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que suscita siempre en tu Iglesia nuevos modelos de santidad, concédenos seguir de tal manera las huellas del obispo San Alfonso María en el que alcancemos como él los premios del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que escuchemos la palabra del Señor. Si la han buscado ustedes en casa, primera lectura y salmo, genial que la proclamen. Si no, me escuchan. Continuamos con el profeta Jeremías. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo: ese hombre Jeremías merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo: el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras, escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 68 nos unimos todos diciendo: defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda,
Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado. María, alégrate. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 14, del 1 al 12. Gloria a ti, Señor. Mateo 14, 1, 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían en que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay muchas ideas que hay en mi cabeza y en mi corazón en esta mañana y créanme que es difícil dar un mensaje. Hay muchas ideas. Uno puede tomar la primera lectura, el Salmo o el Evangelio, y ¿por qué son tan parecidas? Son tremendamente parecidas. La primera lectura nos muestra a Jeremías que aunque no le matan, pero le humillan, se burlan de él, lo quieren condenar. El Salmo es el lamento, el quejido, iba a decir, el quejido del que jode, el quejido del que está entristecido. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda, ponme a salvo, Señor. Y en el Evangelio vemos a Juan el Bautista, pero también enseguida a Jesús, porque Jesús entra aquí. ¿Por qué empezaron a hablar de Juan el Bautista? Porque le hablaron a Herodes de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús que fue hasta la cruz y vemos a Juan el Bautista que dio la cabeza por Jesús. Entonces vemos la palabra del profeta que se busca callar siempre, de tantas maneras. Y mientras leía, estaba pensando que el profeta, y cuando digo el profeta estoy hablando de ti también, no estoy hablando ni del sacerdote, estoy hablando de cada uno de los bautizados que asume la vida cristiana como una profecía que no necesariamente tiene que ser con palabras, sino con un testimonio, porque por ahí dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, yo pienso que hay tantos enemigos de Dios
los que me reciben a mí, a ustedes lo reciben. Creo que eso decía ayer la palabra, no sé, los que me reciben a mí, pero obviamente los que me persiguen a mí, a ustedes lo van a perseguir. Eso es claro, porque lo que hemos dicho es, el tema no es por una persona o por un mensaje, el tema es por Dios. La lucha es contra Dios. Entonces es clarísimo que va a haber persecución para aquellos que hablen de Dios. Eso es claro. Va a haber persecución. Pero más allá de la persecución externa del pecado y de los poderosos, hay una persecución interna también. Saben que anoche disculpen que yo hable con tanta naturalidad, pero anoche yo estaba pensando en eso, la persecución interna, y a mí no me da vergüenza contarles a ustedes a veces mis pensamientos. Y anoche pensaba, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que dar la vida realmente vale la pena? ¿Será que esperar que haya más mártires vale la pena? O sea, yo sé en mi corazón que vale la pena, pero muchas veces uno se pregunta, ¿será que tiene sentido? Si nos están anunciando muerte y persecución, puede decir una persona, pues entonces yo sencillamente no sigo a Cristo y vivo anchas Castilla, viva la Pepa. Lo que pasa es que cuando uno conoce a Cristo ya no ve una alternativa distinta porque Cristo llena el corazón. Es lo de las perlas, lo del comerciante de perlas. Entonces hay persecuciones externas y hay persecuciones internas. No sé, seguramente Juan el Bautista. Jeremías, por ejemplo, se queja. Estos días leíamos que Jeremías decía a la mamá, ¿por qué me has parido? ¿Por qué me diste la vida? O sea, hay quejas. El que se decide por seguir al Señor se queja. ¿Y cuántos decimos, pero por qué me pasa a mí esto? Pero Señor, ¿por qué me están atacando? Señor, ¿pero por qué me persiguen? No, oye, no es a ti. Pablo perseguía a los cristianos y cuando el Señor se le aparece en el camino de Damasco, le pregunta, ¿por qué me persigues? O sea, cuando persiguen a un cristiano es a Cristo quien están persiguiendo. Cuando se persigue a la iglesia es a Cristo a quien se está persiguiendo. Estos días han mostrado en los noticieros internacionales las ruinas de otro templo que devastaron las llamas de un atentado que hicieron contra el templo. Es persiguiendo en nosotros a la iglesia y en la iglesia a Cristo. Pero hay persecuciones interiores que son muy fuertes. Se me venía a la cabeza en este momento, no voy a hablar por nombres por misericordia, pero hay sacerdotes, y sabe que los sacerdotes que se van haciendo muy conocidos y muy populares entran en riesgos muy impresionantes. Y me he dado cuenta una cosa, que lo reflexiono en este momento, es que muchas veces son más las persecuciones internas que las persecuciones externas las que nos ganan. No voy a hablar del nombre, pero un sacerdote que hubo tremendamente famoso, tenía programas de televisión y todo, y luego le descubren con una parejita en la playa y tienen hijos, y luego se dedicó a despotricar mal, a tratar mal a la iglesia y a echarle basura. Fue la persecución interna la que venció. Y estaba pensando en otro sacerdote muy famoso, escritor, programas de televisión, y luego dijo, no estoy diciendo nombres, y luego dijo, estoy mamao de estar solo. ¿Qué quiere decir? Debería decir, estoy mamao de no orar. Esa es la traducción. Mamao, para los que no saben, no es succionado, es cansado. Es una persecución interna. ¿Qué dijo? Estoy cansado de estar solo. ¿Qué quiere decir? Estoy cansado de no orar. Es la traducción, de no orar. Porque cuando se ora y está con Dios no está solo. Le ganó la persecución interior. Estos días leí de otro sacerdote bastante famoso, ese es el último, con mucho dolor, y decía razones por las que 18 minutos, razones por las que dejo la iglesia y ahora voy a ser un sacerdote independiente o no sé qué. Resumen, porque la iglesia no hizo lo que yo quería. Y no digo nombre, sacerdote colombiano. No dije nombre. En Colombia somos miles de sacerdotes. Entonces, persecuciones internas, tú también. Te llegan persecuciones. ¿Vale la pena esto? ¿Por qué no vivo yo como viven los otros? ¿Por qué no decir sí a lo que el mundo dice sí? Si me van a cortar la cabeza, entonces ¿por qué no digo sí? Lo que pasa es que yo solo me baso en dos cosas. Lo primero, soy formado por la vida eterna. Y esa tenemos que empezar a vivirla desde aquí. Pero dos,
Como decía San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Cuando uno toma una decisión por Cristo. Yo recuerdo alguna vez un señor casado, que ahora sí es papá de un sacerdote, y este señor, el papá del padre Felipe, él dejó el seminario por casarse, y él una vez decía, nunca pude volver a llenar el vacío que dejó en mi corazón. Y siguió siendo muy buen católico, pero hubo un gran vacío. Entonces, lo primero, hay unas persecuciones internas. Jeremías las vivió, y eso habla con claridad. De Juan el Bautista no lo habla con tanta claridad. Y de nuestro Salvador, sí, hubo momentos que él orando con el Salmo, decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? O en Getsemaní, por ejemplo, aparte de mí este cáliz. Entonces, los que nos metemos a la profecía no es adivinar el futuro, pilas con esas cosas, pero a predicar a Cristo, estamos siempre también en riesgo, no solo de las persecuciones externas, sino de las persecuciones internas. Ayer terminamos la misa y yo les hice una pregunta antes de terminar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde con Cristo? Y entonces, hasta la cruz decía uno, hasta el martirio decía otro, hasta la eternidad decía el otro. Digo yo los que están acá, ustedes los que están allá saben que respondieron. Pero el Señor que nos dice, hoy continúa. Ayer dijimos, nosotros acá, no sé ustedes, dijimos que hasta el final, que hasta la cruz. Hoy el Señor nos dice lo que ocurre a los que dicen que hasta la cruz. Hoy continúa la palabra del Señor. Dijeron que sí, que hasta el final. Entonces hoy la palabra del Señor habla de lo que les va a pasar. Dicen que con el Señor hasta el final. Hay una cosa clara en la palabra del Señor. Estoy diciendo varias cosas, pero todo se une. Escuchen esto que les voy a decir. Los grandes de este mundo, por ejemplo, hay personas que tienen inmunidad, ¿qué se dice? Parlamentaria, inmunidad. Creo que los presidentes y así, asambleístas aquí en Ecuador, tienen inmunidad. Bueno, ¿sabe que en el cielo no? Aquí en la tierra hay inmunidad. En el cielo no. O sea, o en el cielo o en el infierno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que para el Evangelio, entonces, a ver, vamos a predicarle al pueblo pobre, o al sucio pueblo que hablan otros, porque el Evangelio es... No. ¿Qué fue lo que hizo Jeremías? Le predicó a los príncipes, dice. Que a los príncipes. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Le predicó al rey, aunque era un rey de mentira y de pacotilla, pero le predicó, no está bien que vivas, porque Herodías no solo era la mujer de su hermano Filipo, sino que era sobrina. Era incesto. O sea, y aquí hay una cosa, escúchame por favor. El pecado es como una bola de nieve. El pecado empieza con una cosa tontita. Pregúntale a los más grandes narcotraficantes, asesinos, ¿con qué han empezado? Empezaron con una tontería, con un cachito de marihuana, con una copita de licor. Ahí empieza. ¿Cómo empiezan los grandes pecados? Así es Satanás, con pequeñas cosas. Entonces, Herodes, que uno ve una bola de pecado tras pecado, pecado tras pecado, pecado tras pecado. Esa es la realidad. Pero él era el rey. Jeremías estaba ante los príncipes y el pueblo. ¿Tienen inmunidad ante Dios? No. ¿Por qué? Porque es que ante el cielo, cuando lleguemos a la puerta del cielo, o quién sabe de qué lugar, allá, a ver, muéstrame sus credenciales. Inmunidades. Cuentan por ahí que llega un sacerdote a la puerta del cielo y San Pedro lo manda, sería para el purgatorio, para el infierno. Y ve el sacerdote un taxista en la otra fila para el cielo. Y el sacerdote dice, pero San Pedro, esto es una locura. Yo di mi vida por el Señor, soy sacerdote. Él es taxista. ¿Cómo yo voy para el infierno y él va para el cielo? Entonces San Pedro le dice, vea padre, lo que pasa es que usted cuando usted celebraba la misa, la gente se dormía. En cambio, cuando la gente se subía al taxi de este hombre, él los ponía a rezar por la velocidad que llevaba. Tenían que rezar lo que se sabían. ¿Quién llevó más gente al cielo? ¿El taxista? Pues por el miedo. Entonces, a ver, no hay inmunidad para los poderosos
No hay inmunidad. Hay que predicar. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Hay que profetizar a los grandes y a los poderosos. Y a todos. O sea, hay que hablar y profetizar. No hay inmunidad. Y si uno quiere predicar, a ver, ¿por qué querían matar a Jeremías? Porque habló. Porque habló. ¿Por qué le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? Porque habló. ¿Y por qué llevaron a Jesús a la cruz? Porque toda su vida es el verbo hecho carne, es la palabra. Entonces, si nos ponemos a hablar en nombre de Cristo y de la verdad, como quien predica a Cristo, será perseguido, porque Cristo es perseguido. Entonces, hay persecución. Eso hay que tenerlo claro. No es que es una posibilidad. No es una posibilidad, es una realidad. Es una realidad. Seguir a Cristo causa persecución. Pero veamos esto. ¿Se retractó Juan el Bautista? No. No. Ay, no, su majestad Herodes, yo era bromeando, usted viva con su sobrina, con la mujer de su hermano, pero no haga mucho ruido. No. Se mantuvo. Y Jeremías, me encanta la actitud de Jeremías. Jeremías, ¿qué dice? Ustedes pueden matarme, pero ustedes saben lo que les va a pasar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes me matan a mí, pero no a mi palabra. ¿Qué fue lo que pasó con el Bautista? Le cortaron la cabeza, le sacaron la lengua de una vez, pero su palabra siguió. O sea, uno lo pueden matar, pero no a la palabra del Señor. El Señor fue a la cruz y resucitó, y su palabra sigue dando dolor de cabeza en el mundo. Sigue dando dolor de cabeza. Entonces, la palabra no muere. Muere el profeta, pero la palabra no muere. El testimonio que uno dé, la palabra que uno dé, esa no muere. ¿Por qué? Porque Isaías lo dice, como el agua que cae de la tierra no vuelve al cielo sin antes haber fecundado la tierra. No es en el tiempo nuestro. Así es la palabra que lanzamos en nombre de Cristo. Entonces hay que hablar a todos, hay que predicar, hay que profetizar, hay que hablar en nombre de la verdad, la justicia, el bien y la vida. Hay que hacerlo. Pero saben que vayamos ya ahora. Hemos dicho cosas claras hasta ahora. Ayer terminamos en que queremos ir hasta la cruz con Cristo. Hoy el Señor nos dice qué nos va a pasar, qué nos va a ocurrir si es que vamos a seguir su palabra. Hay que anunciar, hay que denunciar también a los grandes, porque los grandes no tienen inmunidad, tienen aquí en la tierra, tienen primeros puestos, pero después ya no tienen inmunidad. Aquí tienen muchos, pero allá no. Si predicas eso, entonces te van a perseguir. Es un hecho que va a haber persecución. Es claro, no es una posibilidad. Entonces, ¿para qué seguir predicando? Es que mi corazón no se puede quedar callado. Aunque haya persecuciones interiores y exteriores, no me puedo callar. Tengo que gritar, tengo que andar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que anunciar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ay de mí si no evangelizo. Bueno, hasta ahí llegamos. Hay sacrificio, hay martirio, sea exterior o sea interior. Pero les pido que nos adentremos un momentito en el corazón. En este caso va a ser más fácil el de Jeremías. A mí me parece que son tan parecidos Jeremías, Juan el Bautista, obviamente Jesús, pero Jesús es el Salvador, es otro nivel, ¿no? Otra realidad. Pero son tan parecidos. Pensemos en lo que vivió en estos momentos Jeremías. Todo el pueblo quería matarlo. Y él tenía que decir, es que yo no he mentido, yo sostengo mi palabra. Lo que pasó, ¿qué sentiría en esa mazmorra de Maqueronte Juan el Bautista? Él sabía que de ahí no iba a salir vivo.
Y él sostenía la palabra. Él sabía que le cortaban la cabeza, pero que la palabra iba a seguir viva. ¿Y qué sentía Jesús en Getsemaní? Yo resumiría en este salmo que nos presenta la liturgia para hoy, Salmo 68. Sácame de este cieno, no vaya a ser que me hunda. Ponme a salvo, Señor, de los que me odian y de estas aguas tan profundas. No dejes que me arrastre la corriente. Oiga, ese clamor en el mundo de hoy, para todos, especialmente para los jóvenes. No dejes que me arrastre la corriente y que me trague el remolino. No dejes que se cierre sobre mí la boca del abismo. Mírame enfermo y afligido. Defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Es una cosa maravillosa. Ya no estoy diciendo el salmo, ya estoy hablando yo. Primero está diciendo, sálvame, sácame de este cieno, sácame de esta podredumbre. Pero después está hablando de alabar y glorificar. Se alegrarán al verlo los que sufren, quienes buscan a Dios. ¿Qué quiere decir? Escuchen esto que voy a decir, que yo sé que a muchos no les gusta que lo diga. Y a veces pienso para decirlo. Primero, eso lo debieron sentir todos los mártires. Jeremías tuvo quien lo defendiera. ¿Cómo llamaba? A la final, entonces, Ahikam. Ahikam. Ahí tienes un nombre para tu nieto. Ahikam, José. Jeremías tuvo quien lo defendiera. Ahikam lo defendió. El Bautista no tuvo quien lo defendiera. Le cortaron la cabeza. Y Jesús no tuvo quien lo defendiera. Estaba la madre, estaba el Juan el evangelista, Juan el discípulo amado, pero estaban ahí acompañando. Su defensa era el Padre. ¿Por qué si Jeremías estaba solo, por allá le defendió a alguno? Si el Bautista, ¿quién defendió a Pablo cuando le decapitaron? ¿Quién defendió a Pedro cuando le crucificaron con los pies hacia arriba? ¿Quién defendió a Lorenzo cuando lo asaron? ¿Quién defendió? Es la soledad del profeta. Es la soledad del profeta. Pero cuando se llega a tal nivel de soledad y de incomprensión, ¿saben quién queda? Solo Dios. Solo Dios basta. Solo Dios basta, mi hijo. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Solo Dios basta. Entonces, en el Salmo empiezan a quejarse. Sácame de aquí, Señor, sácame que me hundo, me estoy muriendo. Eso como lo diría Jesús en Getsemaní, como lo diría Jeremías, como lo diría. Pero al final, en medio de la soledad y el abandono, ¿quién responde? Dios. Dios responde. Aunque a veces ni se escuche, Dios es quien responde. Y termino diciendo esto, digo que termino, a veces yo empiezo a decir termino mucho tiempo antes. Cuando se dice la palabra, cuando se profetiza, cuando se dice lo que se debe decir en nombre del Señor, y cuando llega el martirio, ¿qué es lo que hace el profeta? Calla. El profeta calla. El profeta no se defiende. ¿Qué es lo que dice Jeremías? Mátenme. Mi palabra persistirá. Ustedes pueden matarme. ¿Qué diría Juan el Bautista? Ya no dijo nada más. ¿Qué dijo San Lorenzo? Quémenme. Voltéenme por el otro lado porque por este ya estoy asado. ¿Qué dijo San Pablo? Yo dije lo que tenía que decir. Yo no me retracto. Hago silencio para que sea el Señor, justo juez, el que siga hablando. Cuando hayas dicho lo que tengas que decir en nombre de Cristo, obviamente después de la oración y demás,
no te defiendas. La palabra del Señor, el Evangelio dice, no tienen que preparar los discursos para defenderse, porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. Entonces es callarse. Hay momentos en que, estoy tapando a la Virgen, hay momentos en que uno, ¿qué tiene que hacer? Silencio. Cuando no es comprendido, cuando no es entendido, cuando hay persecución, ¿qué es lo que hay que hacer? Cierre los labios. Usted ya dijo, ya no son sus palabras, son ahora las de Dios. Que Dios actúe. Eso ocurre a todo nivel. Incluso, asentemos esto en la realidad de los papás. Los papás deben decir mucho hasta cierto momento y después cállense. Eso tenemos que aprender. Uno sabe, dice lo que hasta donde debe decir, después haga silencio para que el Señor haga el resto. Hay muchos que no son capaces con la soledad y la persecución del profeta. Hay muchos. Entonces me sentí solo, entonces me cansé o me mamé de la soledad, entonces me salgo porque la iglesia no hizo lo que yo quería, entonces me pudo la pasión, entonces me pudo la gana de plata, entonces me pudo la fama, entonces... Y yo lo digo porque yo también estoy en ese riesgo. Nunca digas de esta agua no beberé. A uno le puede ganar... Sí, por eso yo siempre insisto mucho, nadie pida plata en mi nombre, nadie haga esto, nadie lo del el chat de estos días de la sonrisa de Jesús, que el Padre responde. ¿Por qué? Porque la tentación siempre puede ocurrir. El profeta, yo creo que termina solo, incomprendido, muchas veces casi no defendido, pero hay un defensor. Dios. Él es el único que no nos deja. Cuando sientas que nadie está contigo, que todos te han dejado, que todos te han abandonado, que nadie te entiende, hay uno que siempre está. Y no solo en esta vida, sino que conoce el camino de la muerte y de la eternidad. Es Dios. Yo creo que la vida está hecha también de desilusiones. Porque cuando uno se desilusiona, entonces ahí es donde uno se aferra a Dios. Eso es lo que hizo Jeremías. Eso fue lo que hizo Jesús, aferrándose del Padre. Eso fue lo que hizo Juan Bautista en su momento difícil. Lo que han hecho los mártires es lo que hay que hacer. Y callar. Hay que decir hasta donde hay que decir y después callar. Escuchemos esa canción que el enano nos invita a escuchar ahora, pero no por escucharla. Ora tú, ora. Solo Dios basta. Solo Dios basta. Hay una historia que me ha parecido bonita. La escuché a otro sacerdote. El Papa San Juan XXIII fue atacadísimo. Yo pienso que como es atacado el Papa Francisco. Atacadísimo. Cuenta su secretario personal, el del Papa Juan XXIII, que muchas veces lo vio llorar caminando por los pasillos del Vaticano. Yo pienso en las lágrimas de Francisco, mucho, porque es tan atacado, tan incomprendido. Y cuenta el secretario, contaba, porque ya debe morir, el secretario del Papa San Juan XXIII, que él una vez llorando en los pasillos del Vaticano le dijo:
hemos amado a la iglesia y a nadie le hemos lanzado las piedras que hemos recibido. Hemos amado a la iglesia y a nadie le hemos devuelto las rocas que nos han lanzado a nosotros. Es profetizar, es anunciar con palabras y con testimonio, y todas las rocas que vengan, recibámoslas. El primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban. El que quemaron fue San Lorenzo, Esteban. Las piedras que le lanzaban a Esteban, el primer mártir, ¿qué fue lo que él devolvió ante todas las piedras que le caían? Bendiciones. Perdónanos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué fue Jesús en la cruz cuando le estaban crucificando? Perdónales porque no saben lo que hacen. A los ataques y a las piedras, a los reproches, haz silencio, aférrate de Dios y devuelve amor. Cuando te den una canasta de porquerías, tú devuelve esa misma canasta con flores, en nombre de Cristo. Esa es un alma grande, ese es un corazón grande. Si tú tienes un problema en casa, eso se vive en lo pequeño. Tienes un problema con tu esposo, ¿qué le estás devolviendo? ¿Gritos? ¿Insultos? ¿Le estás ignorando? ¿O le estás dando unas canastas de flores? E incluso a tus hijos. No devuelvas las piedras, devuelves flores. Y esa es la grandeza del profeta. Que el Señor nos ayude a aferrarnos a Él en medio de la soledad del profeta, de la profecía que estamos viviendo en este momento, y solo alabarle y glorificarle, y vivir con Él aquí y eternamente, porque sabemos que Él nunca nos abandonará. Cuando Jesús dijo que deberíamos comer su cuerpo y beber su sangre, y todos empiezan a irse, Él no se retractó. Lo que dice después es, también ustedes me van a dejar solo. ¿También? Esa es la grandeza a la que debemos llegar, sin retractarnos, testimoniar con palabras y con nuestra vida, y abandonarnos en el Señor, sabiendo que habrá persecución y que habrá muerte. Es esto pesado, ¿verdad? Pero el Señor dice otra cosa. Si sufren conmigo, reinarán conmigo. San Pablo, eso es... ¿Qué será? Timoteo, no recuerdo. Busquen por ahí. Si sufren conmigo, reinarán conmigo. Decirle que sí al Señor y a su cruz. La Madre María lo hizo. Ella lo hizo así. Cuando Simeón le dijo, una espada atravesará tu corazón, entonces no acepto, yo me devuelvo, yo me retracto. Ella siguió hasta la cruz y después siguió con la iglesia cargando la cruz de Cristo. Solo Dios basta, solo Dios basta, aleluya, aleluya. Que la repita, que la repita. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, por toda la tierra, por el trabajo de hombres y mujeres. Lo recibimos de tu generosidad. Será para nosotros pan de vida y de vida de salvación. Por siempre, Señor. Dios no se muda, la
quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya. Oren conmigo para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Así sea. Enciende bondadosamente, Señor, nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu, tú que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios, ofreciéndose a sí mismo por medio de ellos como víctima santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Acompañas a tu iglesia, peregrina en el mundo, con la fuerza constante del Espíritu Santo, y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a tus hijos, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Cuando, de manera especial, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con todos los obispos, oro por mi arzobispo Alfredo José, David, Danilo, con todo el pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas difuntos. Quiero orar por todos tus familiares, amigos, por toda la gente que ha muerto y sigue muriendo por el coronavirus y por tantas razones en esta época. Por la mamacita del padre Rubén, por el hermano del padre Edison. Por todos, hagamos silencio y oremos por ellos. Por mi hermano, el padre José Valdivieso. Por todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Alfonso María de Ligorio, también con él. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, decimos como hermanos la oración que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives, tú que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, como hermanas, démonos un abrazo fraternal de paz. Les envío mi abrazo de hermano, mi abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios,
Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Una pero una palabra palabra tuya bastará para sanar. Amado Señor, nada nos asusta, no tenemos miedo, porque tú estás con nosotros. Siempre estás con nosotros. Y necesitamos recibirte eucarísticamente. Necesitamos recibirte sacramentalmente. Al no poder hacerlo todos, te rogamos, Señor, que vengas espiritualmente a nuestro corazón. Que nunca permitas que nos separemos de ti. Y permíteme, sí, Señor, prestar mis labios y mi corazón para comulgar en nombre de tantos que no pueden hacerlo ahora. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte, seguirte más, apostar mi vida junto a ti. Déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarlos hasta el fondo, Sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más, pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Mi deseo es que os améis de corazón, yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para dar. Oremos. Todo lo que soy, Oh Dios, que en tu providencia dispusiste a San Alfonso María como fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles participar asiduamente de este sacramento y que al recibirlo te alaben sin cesar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a traer al Señor para la bendición, para que adoremos un ratito. Quiero también orar en Perú ayer. Se nombró, creo que un pequeño consejo de la familia Osana para el servicio de la familia Osana. Qué hermoso que en todo el mundo trabajemos lavando los pies, dando la vida, dando testimonio, muchísimo en silencio y cuando es necesario predicando. Tenemos que hacer luz en el mundo. Tenemos que revisar nuestro plan de vida, los que nos consagramos en Pentecostés, porque
a veces nos pega duro la mediocridad. Entonces, revisar. Yo también tengo que revisar mi plan de vida y nuestra vida en Cristo. Vamos a traer el Santísimo para darte la bendición. A nuestra Madre María. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La cruz, tu perdón, has dejado claro, tú me amas, Jesús, con tu bondad, con tu amistad, lo has dejado claro, tu amor es capaz de borrar mis culpas, capaz de saciar mi sed. Tu misericordia no tiene fin. Tú me amas, yo sé. Día a día me acompañas. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos, Señor. Tú estás siempre con nosotros, tú nos acompañas. Te amamos y gracias por amarnos. Esta bendición llega a cada corazón, a cada casita, a cada familia. Bendice, Señor, que nunca, nunca nos faltes tú. Aumenta nuestra fe para saber que pese a todo, estás siempre a nuestro lado. Tu misericordia no tiene fin. Amor que salva, amor que me libera, que todo merezca, me inunda tu amor. Me recibes Con puertas abiertas, siempre me das la bienvenida a tu corazón. Gracias por acompañarme en el milagro de la Eucaristía. Lo mejor que puedo hacer por ti, por el mundo y por mí también. Sigas viviendo la palabra del Señor en este día y que te unas a Él de manera muy especial. Abrazos en casa, sonríe siempre. Si el Señor lo permite, nos encontramos mañana. Pueden seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. conoce mis flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella, que guía la tormenta y apaga el temor. No sé nada de su gracia, solo un paso